Hay un hombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado en Caput. Bueno, es verdad, es jueves, y como todos los jueves, hoy es el jueves 17 de julio de 2025, con el gran y muy admirado de nuestra parte, no somos los únicos en la tribuna que tiene, Alejandro Tarruela. Ahí tenemos una pantalla bárbara acá en el estudio y nos vemos que parecemos Neusta di Grondona. Yo vendría a ser Neusta y él vendría a ser Grondona, porque manja de todo. Y uno se la rebusca tratando de acertar con la agenda periodística. Yo te digo, este libro, has hecho una tonelada de libros, este hombre es poeta, narrador, periodista, pero tu costado, yo creo, más decisivo, Alejandro, es la cuestión periodística, de historiador, de investigador de la cuestión política. En realidad yo comencé, incluso antes que empezar a hacer periodismo, a escribir poesía, no empezaba con eso. Después empecé con el periodismo y después empezó la narrativa. He hecho de todas las cosas, al mismo tiempo, esos géneros me atraían. Pero tardé en publicar novelas porque la primera es de 2015, es una novela policial. Una lágrima en el polvo y buen título. Sí, es muy policial negro como es. Y entonces yo en realidad me interesaba la literatura, pero eso me llevó a escribir de un determinado modo los ensayos, porque siempre viste historiador, bueno, ya llega un momento que vos ya no decís, bueno, pero en realidad yo soy un periodista que a veces escribe sobre historia, ¿viste? Esta es la cuestión, y en eso está bueno el hecho de que uno se mete en la historia. Yo he hecho 2 libros fuertes que son Güemes y la historia política de la sociedad rural, ¿no? Mencioné la palabra agenda, referida a agenda periodística, un especial, muy específico tipo de agenda, sobre el cual se podría discutir y hablar largamente, te diría, largamente. Pero la menciono porque yo creo que este libro que nos motiva a encontrarnos, que es Las 2 muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Es tu última presentación, hace muy poquito. Sí, hace poco, menos de un mes. Menos de un mes, porque fue el junio, 13 de junio. No, un mes ya. 13 de junio, sí. Y estamos hoy a 17 de julio, un poquito más apenas un mes. Parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Sí. ¿Por qué? Agenda, tiempo, que están tan vinculadas. Porque a mí es un libro que es una novela, además, sobre el caso Aramburu, sí, que me movió el piso, vos no sabés hasta qué extremo. Porque me dije, pero yo entonces, una cosa que no es la primera vez que me la digo, me miro así, no es que me mire en el espejo, me miro en el libro y digo, pero yo soy un boludo. ¿Cómo me he comido relatos, me he comido amagues de todo tipo? Como le dijo San Filipo a Goicoechea, ¿te acuerdas, Pibu? Usted se comió todos los amagues contra Colombia cuando le hicieron 5 goles. Sí. Y yo digo, sí, me acuerdo de Lamborghini, ya que me agarró el fóbal. Lamborghini cuando dice, pero ese hombre no patea al arco nunca.
el hombre que se lava las patas en la fuente, que mete las patas en Sí, la sí, fuente, sí. Leónidas Lamborghini. Entonces digo, pero este libro tiene la tremenda virtud de mover el piso, de que lo agarra un tipo como yo de la tribuna y de mi edad, clase 51, noviembre del 51, o sea que yo tenía 19 años cuando ocurrió todo este episodio de Aramburu, el secuestro a cargo de los montoneros. Vamos a repasar eso con algunas fotos. Y llego a este año 2025 con esta edad y digo, pero entonces yo sigo siendo el mismo boludo de toda mi vida, porque me comí todos los amagues y todos los relatos. Martín Loza, que hoy es nuestro operador, por suerte, nuestro operador en jefe, vamos a pasar algunas fotos, empezando por la que está numerada 1, como es lógico, tiene su lógica, con la tapa del libro. Alejandro Tarruela, ¿C de qué? Alejandro C. Claudio es. Alejandro, claro, como sí. yo, Claudio. Que- Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado. Editó Marea Editorial, y como se ve esa foto es la del entierro Claro, exacto, sí, sí. de Aramburu. Mucha gente Ahí se ve llevando- al expresidente Lanusse y al presidente en ese momento, que era Roberto Livingston. Roberto Marcelo el que sustituyó a Onganía. Lanusse venía después. Bueno, era cuando teníamos 19 años, 20 años, Sí, yo 18, tenía 20, 21. 20, Claro, 21. claro. A ver la foto que sigue, Martín. Este es el flyer De la presentación que ve como de Marea, sí. Claro, 13 de junio, Marea. Que ahí dice, Constanza Brunet es la directora de la editorial y ese día estaba un poquito engripada. Bueno que lo aclares, porque yo poco tiempo después fui a ver la presentación del libro de Carlos Ulanowski, Sí, que sí. editó Marea. Sí, yo me lo comí eso, sí, sí. Y ahí sí estuvo Constanza. Claro, sí, ya estaba- Entonces ya estaba yo dije, curada. esta Constanza Brunet lo quiere Ulanowski más que a Tarruela. No, Deduje no, estaba yo. con gripe ya en ese momento. Entonces acá presentó Víctor Sabanes, que es otro de los Víctor capos Sabanes de la editorial, sí, uno de otro los de los capos de la editorial. gran editor, sí. Y concurrieron Gustavo Silvestre a chamullar sobre el tema y Hernán Brienza, Exacto, que es sí, el sí. director de la colección. No, histórica. Hernán es director de la colección histórica, una colección muy buena, de donde yo tengo ahí el libro de Güemes, El héroe postergado. ¿Y por qué? ¿Y esta colección? No, esta ¿esto colección, dónde salió? no. Para mí es historia esto. ¿Y Sí, dónde salió? no, es una colección de narrativa esa. Yo creo que Constanza misma la dirige, me parece, porque ahí no, la verdad que no tengo, porque siempre trabajé con ella y con Víctor, ¿no? Claro, pero lo mandaron por narrativa Sí, y no por narrativa. historia. Claro, sí, está no, bien, no. está bien. No, la colección de historia, que es muy buena, de Hernán, tiene autores muy importantes y incluso está el libro de él, de Sobe Dorrego, y hay libros como, me acuerdo ahora de Víctor Robledo, historiador riojano, excelente libro sobre Facundo Quiroga. Sí. Opa, bueno, lo buscaremos. Bueno, está el sellito del Fondo de Cultura Económica en ese flyer, junto al de Marea. ¿Por qué? Porque se presentó En la librería del fondo. que es Hay- hermosa. Hermosa, en Palermo. En Palermo, exactamente. Calle Costa Rica. Exactamente, Costa Frente a Rica. la plaza. Frente a la plaza. Cerca de Juan B. Justo, Sí, ¿no? exacto. No, muy linda zona. Y además un día que llovía, estaba fresquito. Así es. A ver, pasá la foto que sigue, Martín. Bueno, esta ya es una foto de la presentación. Ya estamos viendo que hay mucha gente, Sí, que en la mesa está Brienza allá a la izquierda, de brazos cruzados, exacto. mirando con cara medio, ¿cómo se dice? No patotera, cuestionadora, ¿no? Sí. Está como diciendo, ¿qué están diciendo acá? Vos con el micrófono y la Sí. mano en alto, Sí, enfatizando. Gustavo Silvestre Escuchando, Víctor Sabanes, y ahí se lo ve a Aldo Amura. y Aldo Amura, que está Está, filmando está filmando, exactamente. el video de presentación. Y ya vemos también que hay mucha gente. Sí, sí, sí. Por el dato del frío y la Sí, lluvia. exacto. A ver, Martín, que sigue. Bueno, esta es una de las fotos previas con el gran Osvaldo Papaleo, porque fue mucha gente a acompañar. Sí, Estuvo sí. Daniel Iglesias, Sí, que me acuerdo. exactamente, Daniel Iglesias estaba,
estaba Papaleo, bueno, Aldo, que lo nombramos. Estuvo Raquel Márquez, nuestra compañera Raquel de Radio Márquez, Caput. exactamente, estuvo Raquel. Y estaba el famoso Beto Moscardi, que Beto armó un lío Moscardi, bárbaro. periodista, compañero de muchos años. Sí, armó un revuelo ahí digamos, tenía alguna diferencia con lo que estaba planteando Hernán, ¿no? Se armó un lindo chisporroteo. Sí. Y la gente, que era mucha, se prendía. Todos Claro. tenían ganas de boxear un poco. A ver quién sigue, Martín. Bueno, esto es el libro. Por supuesto, no es el que ya habíamos visto la tapa, Sí. bien, por suerte, porque Sí. el que tiene la cruz gamada Sí, sí. no es el tuyo, No. no es el nuestro. ¿no? No. Aparta Satán. Esta es la librería de Cúspide. Mostrarnos la que sigue, que se ve un poquito más en... Quiero decirte, lo Cúspide acá en Corrientes y Talcahuano. Exacto, sí, sí. Es decir, lo destacado que estaba el Sí, libro, sí, puesto muy, como muy bien novedad. puesto. Quiere decir, y deduzco yo, que el tema sigue estando muy vigente y nos sigue interpelando. Y esas son las de la vidriera. Bueno, vamos a ir un poquito con las que vienen, porque nos vamos a poner el tema. Estos son Aramburu y Rojas. Aramburu es el protagonista de la historia que se narra. Claro, exacto. Esto es en 1955 cuando es ungido presidente provisional. Sí. Después tenemos un video del día que asume, porque a mí me hiciste también rever la figura de Aramburu. Yo nunca le presté atención a la figura de Aramburu, ¿no? Es más, me acuerdo tal vez de haberlo visto en la televisión, sobre todo al hijo de Aramburu con Neustadt. Sí, el hijo de Aramburu. Yo le veía una cosa como señorial a los Aramburu, y además se construyó una imagen señorial y bla, bla, bla. Y yo ahora cuando lo veo en su discurso de Asunción y veo las cosas que le han pasado, digo, pero este hombre era bastante limitado, era un hombre, un pavote, era la imagen que tengo ahora desde la tribuna popular. Sí, sí, eso, bueno, en realidad era un general, mejor dicho, estaba en el grado anterior, en los años 53-54, y uno de sus grandes amigos que solían veranear juntos en Chapalmadal con sus familias, se veían en sus casas, tenían una vida común bastante activa, le insiste a Perón para que le dé el título de general porque Perón no quería dárselo. Pese a que, digamos, Perón tenía una prevención respecto de su formación y sus características, pese a que un dato que es que Aramburu en el 51 no había estado en el golpe de Estado ese, ¿no? En ese intento de golpe de Estado del año 51, pero no le tenía mucha confianza a Perón. Y finalmente este general consigue que Perón le firme el placet, no sé, de general de la Nación, y se lo da, pero lo hace general de Sanidad, cosa que era medio como un desprecio. Un poco te lo voy a decir en Fóbal. Sí. Juan al arco. Exactamente, sí, exacto. Juan al arco, el gordito que vaya al arco. Claro, que vaya al arco, que no hay nadie ahí. Sí, exacto. y sospecho que Perón debía observar que no tenía uñas de guitarrero. Y segundo, que le tenía prevenciones como persona, porque el general que le insiste a Perón es el general Juan José Valle. O sea que a que es fusilado un año después, ¿no? O sea que Aramburu en 1956 fusila claro, a Juan José Valle. ¿Y qué le dice Perón a Valle cuando le entrega el título de general para que se lo lleve a Aramburu? Le dice que tenga cuidado que lo va a traicionar, le dijo. Bueno, pero Perón tiene una cabeza, entonces es una cabeza. Ahora, era un general, digamos, de escritorio acá, pero lo que tenía él a su favor era que se había formado en la escuela de Saint-Cray en Francia, que es la escuela napoleónica, de la cual en ese tiempo hubo 3 generales. Uno fue el general Rosas, el otro fue López Aufrán y el tercero fue Aramburu. Le cuento a quien nos está siguiendo que el libro de Alejandro Tarruela es una novela. Entonces, un personaje en la novela cuenta cuando era joven, era un pibe, y entonces lo que pasó y ocurrió lo de Aramburu, que fue ese secuestro. Se presenta en sociedad un grupo guerrillero, hasta entonces desconocido, que bajo el rótulo, el nombre que todos conocemos de Montoneros, secuestra a Aramburu. Y días después aparece el cadáver. Ahora,
ese personaje de la novela, el que va narrando, como tiene una vida militante, va conjeturando y va estudiando el tema y lo acompaña y lo sigue, y por un hecho fortuito, que es que él se entera en ese momento de que una carpa de su novio, una carpa de esas para ir de camping, ¿no? Que la novia se lo prestó y el papá de la novia le reclama que la devuelva, y él a su vez prestó esa carpa, pero esa carpa no consigue devolver porque fue usada para envolver el cadáver de Aramburu, que no había muerto de ese secuestro. No había sido fusilado. Al momento de ser llevado a Timote para ser fusilado ya estaba muerto, ¿no? Claro. Por eso hay un personaje que juega con eso en la novela, ¿no? Eso es ficción. Eso es, claro, sí. No, lo que es ficción es que el episodio de la carpa. El episodio de la carpa digamos, se lleva la ficción de un episodio real. ¿Cuál es el episodio real? El episodio real es que me sucede a mí eso. Yo en ese tiempo, imagínate, estamos hablando de años 70, yo vivía en Avellaneda, estudiaba, trabajaba y militaba, y entonces en ese momento estábamos en los grupos medio sueltos del peronismo, el Partido Comunista se había partido, el ERB estaba en ciernes, los protomontoneros eran la gente de la Acción Católica, sobre todo algún sector de peronismo, cristianismo y revolución, todos, y entonces armábamos cosas, y por ejemplo venía huelga de petroleros, nosotros íbamos y apoyábamos, hacía una marcha en Avellaneda, cosas, teníamos bastante buena dinámica para hacer eso. Avellaneda era una ciudad muy industrial, yo en realidad lo que hacía allá era, una de las tareas que hacía era ir a volantear los frigoríficos en el Dock Sur, que era muy pesada, una tarea muy pesada en la madrugada cuando venían las huelgas de CGT, ¿no? Que eran bastante seguido, entonces íbamos, volanteábamos, había que animarse, conocer el Dock Sur, yo conocía bien el Dock Sur, entonces nos metíamos, hacíamos, en medio de eso, yo tengo la carpa, un compañero me la pide y con esa carpa va, se la lleva, le digo 3 días, un fin de semana. El cadáver lo entregan un domingo, el domingo 1 de junio de ese año, y entonces la carpa no aparece y mi amigo, después de dar vuelta, me siento rumar, me dice, mira, no, de esto yo te lo voy a contar, pero no podemos contar nada porque nos matan si esto llega a trascender públicamente. Aramburu no fue fusilado, sino que pasó muerto por este lugar, y entonces se lo entregó, el ejército se lo entregó el cuerpo salido de la morgue, estaba en traje, todo, lo tiran arriba de una camioneta, lo llevan, y cuando hay que envolverlo en algo, agarran tu carpa, la rompen y envuelven el cadáver de Aramburu. Eso es un episodio real. Ese episodio es real, sí. ¿Que te ocurrió a vos? Me ocurrió a mí, exacto. Y se lo transferís al protagonista de la novela. Claro, exacto, el trabajo con eso. Y entonces ahí, después, en ese lugar, los diarios de la época, porque hay una cosa que es como es un secreto de Estado, ese convenido y sostenido por las cúpulas montoneras, por el ejército, por los gobiernos, uno tras otro, tienen la misma versión y ambos callan la versión real de las cosas. Entonces así, de ese modo, nunca nadie va a saber absolutamente nada del tema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo que no puedo hablar del tema, empiezo a juntar materiales y todo eso. Ahora, fíjate que en el tiempo yo recojo materiales de todos lados. Me fui a España a ver diarios, hay datos de diario, el diario El Madrid, que ya no sale más, que salía en Madrid, y por ejemplo te voy a contar algo que no está en el libro, pero para dar un poco la cosa de esto. El 1 de junio, o sea que ese domingo que pasaba el episodio de la carpa, el diario el Madrid de Madrid, por cables que venían de agencias argentinas e inglesas, estaba EFE entre ellas, el Times de Estados Unidos, alguna agencia británica, yo no sé si estaba el Sunday Times también en eso. Lo cierto es que el diario publica que están buscando a Aramburu, el secuestro, todo eso, pero publica cables de un grupo que se dice llamarse Faro, que desde Uruguay dicen que lo tienen y piden cosas y todo esto. Esos grupos que van apareciendo, ese Faro, que era Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, que decían que lo tenía Aramburu, van sembrando la confusión. ¿Cómo? Está acá, está allá, porque en ese momento se decía que, en un momento dado el gobierno decía, no, parece que viene este avión de Chile, entonces iba toda la gente a Ezeiza a ver si Aramburu bajaba de ahí, cosas por el estilo, y esos grupos empiezan diciendo eso, pero luego son grupos de los servicios de inteligencia.
aparecen diciendo, Aramburu murió de una lipotimia, como es la... Lo dicen. Claro, dicen eso, pero ¿qué están haciendo? Están internamente, decir, muchachos, un sobre con dinero o seguimos hablando, ¿no? Porque Aramburu vivía en la calle Montevideo. Vivía en la calle Montevideo, sí. Entonces se armó un relato, una historia oficial, Exacto. según la cual 2 jóvenes montoneros, tres entran disfrazados a la de soldados No, jóvenes. venir como soldados jóvenes, entran, el tipo, ese día Aramburu iba a dar un golpe de Estado. Le Y toca ese día, 29 de del junio, Día del Ejército, 29 de mayo, de 1970, iba a haber un golpe de Estado. iban a sacar a Onganía y se iba a poner Exactamente. Aramburu. Y ese golpe Aramburu estaban los radicales, los sectores liberales, socialistas, sectores de la derecha liberal, gente muy connotada en la época, ¿no? Digo, Gioldi, Balbín, Frondizi. Perón. Perón fue avisado y Aramburu fue a hablar con él a España, cosa que corrobora Fermín Chávez en algún momento. Y como Aramburu no quiso firmar ningún acuerdo, porque Perón era muy serio en eso, y era famoso, como decía Tomás Eloy Martínez, que Perón cumplía todos los acuerdos, todo lo que acordaba, Perón lo cumplía. Aramburu no quiso, esto era un poco las debilidades que tenía Aramburu, entonces Perón los dejó que hicieran, él no hizo nada, pero el asunto iba caminando, porque Perón tenía ahí la perspectiva de una situación que es la que viene a cortar el caso Aramburu. Perón decía, bueno, ya está instalado en la Argentina el conjunto del ideario peronista, justicia social, soberanía política, soberanía política y económica, Independencia económica. Exactamente, no había que discutir peronismo con los demás, ya estaba instalado como bienes propios que pertenecían a la sociedad. Por lo tanto, lo que había que hacer era una unidad nacional para un proyecto común. Por eso él tenía mucho interés en que los liberales entraran en un proyecto común con él. Y en ese sentido había un arco de referencia internacional que era De Gaulle, Charles de Gaulle, con quien Perón hablaba, tenía relación, y tenía un interlocutor permanente que era André Malraux, el escritor famoso y enorme. El ministro de Cultura. Ministro de Cultura de Gaulle, exactamente. Primer ministerio de Cultura en la historia. Exactamente. Entonces, ese era el marco de Perón. Entonces él decía, bueno, yo vuelvo, no voy a ser presidente, lo que yo quiero es que me dejen trabajar en el horizonte estratégico, ¿no es cierto? Quizá podía haber sido canciller, podía haber sido un hombre que se movía en el campo internacional, porque Perón tenía relaciones realmente muy importantes a nivel mundial. Entonces, esa era la idea. ¿Y qué viene a quebrar lo que quería el sector del ministro del Interior de Onganía, Francisco Ima, general Francisco Ima, un hombre de la PDUE, ligado a la CIA? Lo que quería era cortar ese golpe. Entonces, ¿qué iban a hacer? Agarrarlo a Aramburu, salir de la casa como salía con 2 militares permanentemente, llevarlo a un lugar diferente al que iba el día que iba a hacer el golpe, sacarlo de sus casillas, tenerlo varias horas, hacer un escándalo público en los medios y después tirarlo delante de los periodistas de pronto en una esquina, en un lugar así, claro. Desarmarle todo. Pues. Claro, porque el solo hecho de cantarle piedra libre, como en el juego infantil, exactamente, ya era una lo humillación. desarmaba. Claro. El error de él no fue haberse ido 5 días antes a un campo, esperar ahí y esperar que le digan vamos ahí, y ahí estaban perdidos los militares. Ahora, decime una cosa, entonces él sube a un auto. Él sube al auto donde sube todos los días. Pero no con los chicos montoneros. No, eso es una ficción. Eso es una ficción absoluta. Es una ficción absoluta. Bueno, sube al auto y se salen como todos los días. Él le dice, vamos acá, y dice, no, tenemos que ir al comando 1. El custodio de él sí, lo sí, entrega. Exacto. El custodio del que responde lo lleva, a Imas, le cambia el itinerario. Le cambia el itinerario, nada más. Porque no es un hombre de Aramburu el custodio, sino de Imas, error, de Onganía. Error de Aramburu. Pero ¿cómo un general puede permitir una cosa así? Pero es un pavote. Con perdón del muerto. Bueno, eso demuestra la fragilidad de Aramburu. Porque ese día, si estaba en la casa, tendría que tener 2 de sus amigos militares con él ahí, saliendo con él. Pero además pesqué en alguna de las notas que te han hecho, de las conversaciones, que el día anterior 2 equipos del Servicio de Inteligencia de la Marina, del Servicio de Inteligencia Naval, el CIN, 2 equipos lo habían estado siguiendo porque esto, porque lo otro. Así que era un hombre absolutamente foco de lógico, atención. ¿Cómo van a...? Pero además me enojo conmigo. Claro. Que digo, ¿cómo yo repetí mira ese relato? esto, mira lo que eso lo transcribo ahí.
el grupo ese que estaba preparando el golpe, en el periodismo argentino, los mejores medios, que eran Primera Plana, Panorama, en ese momento los semanarios que tenían un nivel de escritura impresionante, publicaban que había un grupo que estaba operando que se lo llamaban el PAF, Perón, Aramburu, Frondizi. Claro. Y estaba en todos los medios, no es que dijera, bueno, no, ahora claro, Tarruella se le ocurrió esto, lo contó después. Por eso yo cito los medios directamente. Estaba en los medios de la época, todo eso, y de pronto desapareció todo. Los montoneros, digamos, el periodismo de izquierda saliendo a plantear también lo mismo que dice el ejército. Es el único caso que yo veo donde ha habido un episodio de semejante nivel de enfrentamiento, aparentemente, entre las fuerzas oficiales, un régimen y una organización beligerante, en donde coinciden absolutamente en todo lo que pasó en el episodio. Claro, no hubo ninguna, pero nadie puso en cuestión, el único que puso en cuestión fue Aldo Luis Molinari, capitán de la Marina, sí, que pertenecía al grupo Aramburu y que cayó en la casa donde pasa lo de la carpa y hace detener al tipo que estaba ahí, que resultó ser un hombre que estaba cercano con nosotros y era un hombre del 601 de Comunicaciones de Ejército. Claro, porque en la reconstrucción, a que me lleva tu novela, el jefe, el que maneja, el chofer de Aramburu, que es otro militar de rango, le dice, no, vamos a ir a Palermo. Exactamente. Y ahí cuando él se da cuenta de que ha sido traicionado, claro, Aramburu le da un desmayo. Exacto, se desmaya. Y vuelve a desmayarse y no puede salir de eso y muere. Claro. Y a mí me lleva después, porque yo le digo, Perón debía saber eso, me llevó 15 años averiguar qué había dicho Perón al respecto, que es un poco lo que yo investigo ahí con un gran amigo, que solamente en su lecho de muerte accedió a contarme que Perón sabía que Aramburu había muerto de la lipotimia. Que Perón lo sabía y guardó silencio. Guardó silencio porque el Perón miraba el hecho político que Aramburu había sido fusilado. Él iba a salir con eso y iba a armar un zafarrancho imposible de manejar. Claro, además que él no tenía por qué meterse a opinar sobre No, eso. Y la otra cosa es que por ahí aparece que, no sé si le dijo a Malraux, no, le dijo a mi amigo, el que me cuenta la anécdota, Perón, le dijo, yo soy un conductor de vivos, ¿no? Es claro, decir, no de muertos. No de muertos, claro. Churchill, otros grandes líderes mundiales manejaban muertos. Dice, no, yo los muertos no puedo conducir muertos, puedo conducir vivos. Y otro de los tipos que citás, y que para mí es como desayunarme, es famoso Ricardo Rojo, mi amigo el Che, autor del libro Mi amigo el Che, que es el nexo entre Perón y Aramburu. Entre Perón y Aramburu, claro. Y un hombre que estaba preso lo saca al ejército de la cárcel, lo manda a hablar con Perón y lo vuelve a la cárcel. Y que los amigos en chiste le dicen, para cargarlo a Ricardo Rojo, le dicen, ahora vas a hacer el libro Mi amigo Aramburu. Claro. Extraordinario. Fíjate, Martín Loza, si tenés las fotos que siguen. Hemos visto la foto 7, vamos a la foto 8, que es la tapa del diario La Nación del día siguiente del secuestro. Fue secuestrado ayer el expresidente Aramburu, ¿no? Es decir, que ya empieza el relato, y además se celebró ayer el Día del Ejército. Mirá qué fecha se eligió, ¿no? Claro, sí. Bueno, fíjate vos que es la misma fecha del Cordobazo. Exactamente. Y hay que ver que en el Cordobazo Aramburu tuvo que ver. Aramburu estuvo Bandor, fíjate que van muriendo todos los que estuvieron en el Cordobazo. Bandor estuvo en el Cordobazo, estuvo Aramburu, estuvo Dick Henry Klosterman, secretario general de SMATA, gremio mecánico que fue fundamental en el Cordobazo, fue el gremio que lanzó se lanzó en punta, ¿no es cierto?, en el Cordobazo, y todos mueren ahí, ¿no? Ya, bueno. Fíjate la que sigue, Martín, que es la tapa de la revista Periscopio. Esta revista, La Nación de recién era del 30 de mayo de 1970. Esta revista Periscopio es del 9 de junio, pocos días después, de 1970. Esa es la esposa de Aramburu, Sara Herrera, de Aramburu. Sí, Periscopio era la revista que era el título que usaba Primera Plana cuando la prohibían. Porque Onganía se especializaba, prohibió a Landru, prohibió Tía Vicenta, prohibió el Ditela, prohibió la ópera Bomarzo, prohibió a Ginastera, prohibió a Mujica Laine. Era una recuerdo a Landru en Tía Vicenta, un chiste de él, que era un grupo de operarios, van a la estación Constitución, sacan el título de la estación Constitución y ponen uno nuevo, que decía Onganía. Claro, sí. Entonces ahí se termina el anecdotario de Landru con Onganía es extraordinario.
La foto que sigue, Martín, esta es la tapa cuando aparece el cadáver, que esto es Clarín, ¿no? Que ya se da por descontado, se sigue pensando que es un asesinato, ¿no? Porque también eso es un prejuicio, que es un asesinato. Claro, No lo que... La nación se agravia ante este crimen sin nombre. Claro, claro. Ahora, todavía no había estado el relato oficial, Claro. que había habido Sí. una ejecución. No, vos sabés que hay cantidad de cosas que yo no puse porque era que tanto, pero hay una que yo la cuento ahora. El día anterior a que se salga el comunicado de Montoneros diciendo que había sido fusilado Aramburu, en una reunión pública, Onganía dice algo así como: es una barbaridad lo que hicieron con este hombre. Lo que se ha hecho con este hombre, adelantando, yo no recuerdo si dice si cómo ha sido asesinado o alguna cosa así, y queda eso impreso, lo recogen los semanarios diciendo cómo no había sido anunciado el fusilamiento, estaba anunciado ya la situación, Claro. el propio Onganía, ¿no? 16 de julio es el día que aparece el cadáver, o es este día, que no sé, habrá sido 15. No, 16. es el 16 o 17 de julio, pero Sí. además hay un detalle, yo no sé si son cosas que yo me acuerdo, no sé, la novela no va todo, ¿no? Pero vos sabés que cuando asume Livingston, presidente, Sí. que va IMAS a Estados Unidos y lo trae en acuerdo con los Estados Unidos a Livingston, resulta sé que... Qué vergüenza, ¿no? No sé. Qué vergüenza. Es lo mismo que hacemos ahora. Claro. Es lo mismo que hacen estos tipos. Vamos, seguí. Después no lo El único que sabía cómo era la cosa era Perón, que le pregunta en Madrid cuando viene Livingston, le dice a Perón: bueno, ¿y este hombre cree que va a negociar? Dijo: no, con este no vamos a negociar, el que negocia es el próximo. Ah, claro. Y sabía ya que era... ¿Cómo venía? que era la no, ¿Qué sí. carta? Ahora truco y quiero retruco. La que sigue, Martín, a ver si ya es la tapa de Así. Esta tapa es de diciembre de 1970, porque dice: un enigma que persiste. ¿Quién mató al expresidente? O sea que en 1970 estaba excelente planteado. revista. Claro, sí. Esto estaba planteado, pero para mí, yo no recuerdo qué pensaba yo en ese momento, pero sí sé que compré, desde el relato oficial, lo compré como acríticamente para el resto de mis días, hasta que por alguna razón apareció este libro y me agarró en otra sintonía. A ver la etapa que sigue, Martín, que es justamente la de la causa peronista. Claro, este es del 3 de septiembre del 74. Cómo murió Aramburu, y etapa que diagramó Daniel Iglesias. El sordo Iglesias. El sordo Iglesias, que estaba en la presentación del libro. Claro. Mario Firmenich y Norma Rostito cuentan el 3 de septiembre de 1974 en esta revista cómo murió Aramburu. Y establecen ese relato que la gilada como yo o no sé qué, lo hemos comprado acríticamente. Esto le puede pasar a cualquiera. Yo no es que me agarro un silicio y me pego así. No, pero porque sí, yo bueno. digo, mira, Maradona erró 5 penales. ¿Vos te acordás que había una sí. vez empezó a patear penal y erraba todos los penales? He visto errores de tipos como el Papa Francisco, errores a mi juicio, errores cuando él habla de la etapa de Hitler. Él evidentemente se comió la mague de un libro que leyó, que le gustó, de 1933. Sí, de Ginsburg, es un libro sobre el año 33. Claro, donde dice, da a entender ya de entrada que Hitler llegó al poder porque el pueblo, viste cómo es. O sea, la vieja historia que un demagogo convenció a la masa, que somos todos pelotudos, de que había que votarlo a él. Y no, no ganó nunca una elección. Él, como candidato, nunca ganó una elección. Claro, lo que en el 33 es que el primer ministro socialdemócrata lo llama para asumir la primera magistratura, que es el primer ministro. La Cancillería, Exactamente. pero por presión de la Unión Industrial y de la sociedad rural. Exactamente. Porque Hindenburg, que ya estaba gagá, no quería saber nada, ni Ludendorff tampoco. Claro. Entonces, toda esta historia que a mí me enseñaron desde la escuela secundaria. Los factores de poder fueron, claro. O desde antes, de que uno veía las películas en el cine. Bueno, de algún modo se da como los golpes de Estado acá, la sociedad rural siempre a la cabeza de los golpes, con Onganía, con el 76, ¿no? Y después se cuenta la historieta, ¿no? Entonces, en esta revista se hace la explicación. Te nombraría tipos
muy grandes que se han comido este relato, igual que yo, que soy un bobo. Claro. Bueno, pero- José Pablo Feynman Hizo hizo la novela Timote, recreando la novela que inventaron Firmenich y Arrostito, o El sordo y Arma Iglesias. sobre eso una historia, claro, una historia que es una novela. Sí. Una segunda historia, como Sí, diciendo, sí, sobre sí. los hechos reales, yo voy a fantasear en una novela. O, si querés, un ensayo presente, que es el de María O'Donnell, Claro. que también está basado Sí, sobre ese ahora relato. sí, esto sin, digamos, es una periodista importante, María. Por eso Sin te duda. digo, Sí, por eso pero, la cito. Pero, Si pero fuera no hay ningún dato nuevo, es toda la misma recreación de lo mismo que había sucedido antes. Sí. Lo que pasa es que es un tema atractivo, entonces siempre vos pones eso y va a haber gente que lo va a ir a comprar para ver qué. Claro, porque en el caso de María O'Donnell, por razones de edad, que es más joven que Sí. nosotros, puede que para ella todo sea novedad. Claro. Ahí. Eso también hay que verlo, porque Claro. nosotros estamos de los 19 años mirando Claro. esto y recibiendo Exacto. la información sobre esto. Martín, prepárate el video, porque a propósito de la vigencia que tiene este relato, el de la causa peronista, es interesante que el día que se hizo la presentación en la librería del Fondo, Sí. el primero que habla es el gato silvestre, Sí. Gustavo Silvestre. Y él se había llevado este ejemplar que lo guardó. Yo me enteré, como se enteró Víctor Sabantes, el presentador, que Sí. dice, yo no sabía que Gustavo era profesor de historia, yo lo ignoraba, ganó puntos conmigo. Yo Sí, respeto sí. a los tipos que son académicos, Sí, sí, que sí. estudiaron en serio Sí, algo. sí. Y él sacó el ejemplar de la causa peronista y contó bastante. Su historia, claro, sí, muy interesante lo que hizo el gato. Fue cómo vivió él como periodista, en ese momento todavía no era periodista, pero cómo vivió, además desde un pueblo de provincia, porque él es de Concepción del Uruguay. Bueno, ¿lo alargamos un poquito? Sí. Mostrarlo si vas a ver qué es lo que cuenta Silvestre. Es interesante también. Y bueno, tiene una trayectoria muy larga como analista político, trabajó en Canal 13 como columnista y en otros programas televisivos. Actualmente conduce Mañana Silvestre en Radio 10, que va por su 15ª temporada. 16ª, bueno, quedó desactualizado. Y recibió un premio Éter, ha sido reconocido con múltiples premios como el Martín Fierro, el Ondas de la cadena SER y el New York Festival. Es autor de Intrigas, Alianzas y Traiciones, Macrismo Explícito y Pepe Mujica, Ligero de Equipaje, que publicó con Marea y lo está presentando en la gira Silvestre. Bueno, bueno, Gato, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y la verdad que es un desafío grande este libro, porque yo busqué ayer de mis archivos. Yo tenía 8 años cuando vivía en Concepción del Uruguay, cuando lo mataron a Aramburu, y crecí con esto que he guardado. Ayer lo fui a buscar y por suerte lo tenía, recordaba bien que uno guarda. Crecí con el relato oficial, ¿no? Esto es histórico, esto es de la época. Esto es La causa peronista, año 1, número 9, martes 3 de septiembre de 1974, 7 de septiembre, Día del Montonero. Mario Firmenich y Norma Rostito cuentan cómo murió Aramburu, ¿no? Y claro, yo crecí con esto, yo tenía 8 años, pero ya me interesaba desde muy chico toda la política, la historia. Se imaginan que en Concepción del Uruguay teníamos, no llegaba, los canales de televisión eran de la República Oriental del Uruguay, la radio que llegaba era Radio Colonia, y mis padres, que todavía tienen una librería que es era la librería más vieja de Concepción del Uruguay. Yo, como ellos estaban todo el día en el negocio, salía de la escuela, bueno, almorzábamos y a la tarde mi lugar de refugio era la librería. Y teníamos a 2 cuadras de la librería el lugar de distribución, donde llegaban los diarios y las revistas. Entonces ahí llegaban todos los diarios, revistas, entre eso, esto. Y a mí fue un tema que siempre, Alejandro habla de la obsesión de algunos por el tema, ¿no? Por el tema
Aramburu, y a mí siempre me quedó de chico, en la esquina de mi casa había un almacén, el almacén de Don Manuel, que era el lugar de encuentro de los señores mayores del barrio. Muy gorilas la mayoría, ¿no? Eran épocas de dictaduras y de todo, pero era el lugar que a mí me gustaba ir, porque a mí desde chico me gustó la política. Yo vengo de una familia, mi abuelo fue intendente peronista de Concepción del Uruguay. Mi familia, lamentablemente, después, porque mi abuelo murió muy joven, dejó a 4 hijas, lo derrocaron en el 55 cuando cae Perón, y muere muy joven, a los 44 años, muere muy joven, dejando a 4 hijas, y las hijas nunca le perdonaron a la política porque dicen que el padre murió producto de las amarguras de lo que fue todo el 55 y de todo lo que dejó, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me gustó. En la casa de mi abuela siempre estaban todos los libros peronistas ahí guardados, La razón de mi vida, todo eso. Yo en las siestas entrerrianas aprovechaba para leer lo que estaba un poco vedado y estaba como ahí clausurado, ¿no? Pero yo aprovechaba. Y esto particularmente, el tema, para mí, claro, lo que escribe Alejandro, que muy bien dice acá el amigo, es una cosa me atrapó a mí el libro. Primero porque le dejo a Hernán que va a cuestionar. Hernán viene a cuestionar. Ya sé, porque el otro día me lo encontré en la editorial y no creen en la historia, así que voy spoileando. Me encanta spoilear, pero no me animo para dejarlo después a que Alejandro nos cuente, que nos revele algo. Pero digo, claro, acá está todo, yo crecí con esto. Acá cuentan en primera persona ellos cómo van contando en este diario paso a paso, ¿no? Cómo hacen todo, cómo preparan, cómo los días previos, cómo se instalan frente a la casa, primero en un bar, después en un garage, cuentan cómo se lo llevan, toda la historia oficial que uno conoce, ¿no? El juicio, cómo le dicen, bueno, matamos a Aramburu en un dormitorio y ahí mismo esa noche le iniciamos el juicio. Lo sentamos en una cama y Fernando le dijo: General Aramburu, usted está detenido por una organización revolucionaria peronista que lo va a someter a juicio revolucionario. Recién ahí pareció comprender, pero lo único que dijo fue, bueno. Su actitud era serena. Si estaba nervioso, se dominaba. Fernando lo fotografió al sentarlo, gracias, en la cama, sin saco ni corbata, contra la pared desnuda. Pero las fotos no salieron. Ahí un punto a favor tuyo. Las fotos no salieron porque se rompió el rollo a la primera vuelta. Para el juicio se utilizó un grabador. Fue lento, fatigoso, porque no queríamos presionarlo ni intimidarlo. Y él se ató a esa ventaja. Bueno, ahí hacemos una pausa, porque después hay un cachito, que es cuando habla Hernán Brienza, y entonces Beto Moscardi le hace una réplica, y qué sé yo, que también es interesante, porque lo que está en juego acá mucho es la cuestión de la verdad. Claro. Porque, mejor dicho, de la verdad, digamos, relativa, puesto que, digamos, los abogados dicen siempre, ¿no?, que la verdad es, el tiempo es la verdad que huye, ¿no? Dicen, ¿no? Sí. Y acá hay una cosa de ese tipo. Por eso mismo yo en la novela digo, voy a trabajar en lo verosímil, ¿no? Lo verosímil es aquello que nos podemos aproximar. Yo no puedo decir definitivamente nada porque eso ya sucedió. El real de eso ya pasó. El real es esto, se cae algo y eso es el real, punto. Después ya todo lo demás es realidad. La realidad de algún modo es la capacidad de ficcionar que nosotros tenemos sobre un episodio y aproximarnos lo más posible a él. Y eso es lo que se trata. Entonces,
ahí donde yo cuestiono, viste, muchas veces los periodistas construimos verosimilitudes, viste, lo verosímil construimos, lo real no lo podemos construir, por lo tanto la verdad no es un tema del periodismo. Es un tema de la filosofía más, ¿no? Y bueno, pero el periodista busca la verdad. Es un tema para hablar largamente. Claro, sí. Sí, que lo busques es una cosa, pero la verdad es un imposible. Pero no podemos renunciar a eso. No. Imposible. Bueno, es como decir la objetividad, tenés que ser objetivo. Bueno, si vos buscas eso, no vas a llegar nunca al punto óptimo. Te acercás a eso. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo para vos que sos poeta. Sí. Atahualpa Yupanqui. Sí. Cuando dice en una de sus coplas: le pregunté a la verdad y la verdad me mintió. Y si la verdad me miente, ¿en quién puedo fiarme yo? Claro. Porque yo sigo rascando y de tu libro me digo, Perón, que yo lo estudio, no lo veo mentir. Yo no lo he visto mentir a Perón. No, Perón, silenciar sí. Sí. Y además él dice que no se puede mentir porque enseguida te vuelve y sonaste. Claro. ¿No? Entonces yo cuando me leo el libro de Juan Manuel Abal Medina, lo cito, ha fallecido hace muy poquito, lo cito porque a mí el libro Conocer a Perón me pareció extraordinario. Sí, y lo cito libro, porque sí. lo he dicho aquí un montón de veces. Sí. Pero me busqué a propósito de esta novela, digo, pero él dice ahí que Fernando Abal Medina, su hermano, fue el que le disparó a Aramburu. Entonces lo dice, me fui al libro de nuevo, que me encantó, pero Sí. lo vuelvo y lo dice de manera ambigua, lo da a entender. Y eso a mí ya me decepciona. Claro. Porque digo, ¿cómo, Juan Manuel? Yo me entregué absolutamente. Yo como lector abrí mi corazón a vos. Claro, pero además él dice, Tan boludo que soy. él le dice, no, pero es un buen relato. Él le dice, estoy mal porque ayer maté un hombre, ¿no? Él sube Sí. al auto, Sí. Fernando, Sí. y le dice a Juan Manuel, autor del libro, Sí. le dice, matar a una persona es tremendo, es terrible. Entonces, en ese contexto donde Juan Manuel cuenta que habló con Norma Rostito sobre el tema, Sí. sobre su Pero hermano, perdón, pero el hermano le dice eso y él no le pregunta nada. a lo mejor quiere silenciar, pero el problema es que lo está dando a entender. Pero vos tenés un relato, un libro. Si vos decís que el hermano mató a un hombre, bueno, lo mínimo es preguntarle a quién mataste, pero es curiosidad elemental. Sí, pero ¿Y yo qué creo... ¿y qué va a decir? Sí, te quiero decir esto. Cuando vos escribís un libro, un poema, Sí, vos tenés una responsabilidad. sí. Tenés una responsabilidad, porque te va a leer... yo escribiendo una nota sobre Pinino Más, Sí. yo tengo la responsabilidad de que eso lo va a leer un niño, porque el periodismo deportivo es Sí. primera lectura de los chicos. Sí, yo Entonces leía- tenés una responsabilidad, no podés fallar ahí, salvo que te equivoques. Un Sí, error sí. es un error. No, y el periodismo, por eso el periodismo deportivo ha sido siempre maravilloso, de grandes. Pero la escritores. manipulación no se perdona. Claro, No se perdona cala muy hondo. Tenés, Martín, ahí un cachito de Hernán Brienza, así también lo ponemos antes de que nos vayamos, porque te quiero hacer más preguntas. Pero estos son 2 o 3 minutos que vale la Después, pena una mirar. cosa que te lo tengo que decir, a riesgo de terminar a los sillazos, es el Aramburu llorando porque mató a Juan José Valle, me cuesta mucho. Me cuesta mucho esa empatía. Sin embargo, me parece que esa empatía es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque estamos obligados a ser empáticos con Videla. Porque Aramburu es Videla, ¿no? Entonces, tenemos derecho a hacer una novela dentro de 10 años diciendo a Videla llorando por los 30.000 desaparecidos y decir, no, yo no quise matarlos. Tipo que no se arrepiente. Eh, No es lo mismo. yo creo... No es lo mismo. No, claro, no, Además no. te olvidás que hubo participacionismo. No, No, claro. una historia que no viviste porque vos eras muy joven. El Sí, está bien. participacionismo era la tranza de Urbanía con los sindicatos. Sí, por eso. Perón visualizó primero y segundo el que venía era Aramburu. Sí, De ahí viene la historia. claro. La historia Bueno. es muy importante matar a Aramburu para era ir importante para matar. Urbanía que para los sectores de Sí, está bien. Perdón. Hizo un montón de muertes que no hizo. Perdón. Hay que saber la historia.
Después está hacemos, bien, abrimos para las Después preguntas. abrimos, sí, A después ver, abrimos, Beto. Aramburu mata 33 personas y después se arrepienta. Después abrimos para las preguntas. Y a mí me parece que está bien esa empatía. Si uno quiere empatizar con Aramburu y disfrutar de esa lectura, me parece bien. Y voy a ser todavía más guanaco. Creo que tenemos derecho dentro de 10 años a hacer una novela que empatice con Videla. Me parece que tenemos derecho. Tenemos derecho a hacer lo que queramos. Incluso a enojarse, gritar contra alguien que está hablando. Tenemos derecho a cualquier cosa. Yo trabajé en la France Press. A mí me parece que estoy hablando yo. Te voy a decir que yo soy particular. Perdóname que me dejé interrumpir. Después seguimos. Después Perdóname que me abrimos. dejé interrumpir. Viste que se armó, ¿eh? Se armó. No, se yo armó. estaba Lindo tranquilo. Toletole, lindo Sí. Toletole. Y muy buena la pregunta, el planteo que hace Hernán Brienza. Aunque primero dice una cosa y después dice la otra, porque Claro. es un político ya muy hábil, Brienza también. Sí, no, seguro, pero yo la verdad que en ningún momento se nota ninguna empatía ni expreso eso. Él está hablando de otra cosa que no sé de dónde lo sacó, pero no hay ninguna cuestión de No, para nada. empatía. Yo lo que trato de observar en la novela es el episodio político que se desarrolla en todo eso. Lo que pasa es que él lo señala en cuanto que en la novela yo digo que ha habido un cambio grande en Aramburu, pero además en la investigación, los periodistas que están trabajando ahí con eso, señalan que del 55 en adelante hay un cambio en él y señalan los textos donde aparece eso, que es un problema del cambio que se produce en ese momento. La única empatía mía en todo eso ahí puede ser con alguna gente que eran mis amigos o cosas, y con Perón, eso sí. Claro, pero esa empatía yo creo que no existe en el libro, Sí. porque yo me quedé con la imagen de un boludazo de Aramburu, y además no creo que haya cambiado. Bueno, no es puede cierto. cambiar nada, es un tipo Claro. con la cabeza vacía. Claro. El tipo pega un giro incidido mucho por mucha gente que estaba alrededor de él, que eso no viene al caso de la novela. Él pega un giro en eso, se da cuenta que habían hecho una macana, porque también hay otras cosas que en la novela no aparecen, o sea, Rojas, como la gente de la Marina que participó, que no era toda la gente de la Marina, tenían una idea totalmente vinculada al poder británico, ¿no es cierto? Que yo ahí en la novela no da para eso. Aramburu no estaba en esa, porque Aramburu Es otra cosa, la guía ¿no? de él era de Gaulle, claro, había una cosa de otro carácter, pero eso sí está señalado la relación con de Gaulle de Aramburu, que sería interesante profundizarla, a ver cuánto tuvo que ver eso, si uno quiere profundizar en el planteo de la novela, y vas a ir a entender por qué pasa todo eso, ¿no? La otra cuestión es que yo creo, esto sí, realmente, yo creo que no era un ejército de asesinos, el ejército que precede a los golpes. Después eso se va, la penetración, digamos, a través del ejército francés que viene la gente de Argelia Sí. acá, y después la incidencia de los norteamericanos va transformando a muchos tipos en asesinos. Sí, Pero no era, digamos, que dijeras Aramburu era Stroessner, Lonardi era, no sé, Hitler. No, pero tal era. vez Rojas sí, ¿no? Rojas era alguna Bueno, cosa. pero es que tampoco el le podés- bombardeo del 55. No, claro, exacto, estuvieron en eso, sí. La Marina eran tipos mucho más jodidos en eso, sí. Rojas sí, tenés razón ahí. Pero no ellos, no es y esto no es por una razón de empatía, sino porque tenés que ser realmente buscar un dato. Claro, pero el planteo de Brienza realidad. es bueno, no lo de la empatía, el planteo de decir, No, lo de si Brienza tengo yo- derecho a escribir una novela empática con Videla, Sí, pero la puede escribir él. Si la quiere escribir, yo creo que Claro, Hernán pero, podría claro, hacerlo muy bien. es un además. flor de tema, Sí. se la tirás a él, Claro. no, sos terrible, pero es un flor de tema, Sí. porque te hace también comparar, porque decís, bueno, lo que pasa es que Aramburu tal vez se arrepintió, tal vez no, da lo mismo porque es una cabeza hueca para mi modo de ver. Es como Claro, que vos me claro. digas mañana Milei se arrepiente. ¿Pero qué me importa que se arrepienta Milei si no tiene nada? Es un sonajero, en la cabeza Claro. lo hace así, chic, 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 hace ruido. Chic, Claro, chic, chic. sí, sí. Pero Videla fue entrevistado y no se arrepintió de nada. Videla No, estaba pero- convencido. Pero totalmente. Claro, porque sí tenía Sí. un proyecto así de matar No, gente. pero como- además como Videla vos decís. era impresentable. Sí, bueno, nos tenemos que ir, pero fíjate, nos quedaron videos, fotos, nos quedó de todo. Nos quedó hablar de Fermín Chávez, de Gregorio Seltzer, Claro, mirá de vos. Rogelio García Lupo, de Rodolfo Walsh.
¿Vos los conociste a todos a esto? A Walsh lo he visto, pero no traté con él. Sí, con García Lupo, con Seltzer sí, porque yo ahí incluso meto eso porque era compañero de secundaria de mi papá. Carlos Mastronardi, Agustín Carabajal, Carabajal. Que lo conociste de verdad. Sí, claro. Bueno, está Jorge Pallarol, que es un testigo. Sí. La Silvia Ponce, la psicóloga, que dice que cuando se produjo el secuestro... Exacto, eso es una cosa, yo la pongo, es una probabilidad de esas, claro, que 2 personas me lo dijeron. Que Firmenich estaba en la casa de ella cuando la televisión decía que había pasado esto. Mamma mía, qué gil que es uno. Menos mal. Yo te agradezco mucho. No, hombre, te agradezco la nota. novela. Me encantó conversar con vos, que sos un periodista avesado. Por lo menos me leí el libro. Viste que me lo leí en detalle. me lo en serio. Gracias, Martín Loza. Gracias, Alejandro Tarruela. Gracias a vos y a la radio. La seguimos el jueves que viene con Raúl Rulo de la Torre. Acá en mirá vos, lugar. Pero para hablar de tango. Está bien. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero